dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya nuestro Dios. Santa, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya nuestro Dios. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando. Va buscando su familia.
nada. ¿Qué ha pasado? Preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Gracias, Padre, por una nueva semana. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Y te pedimos, Padre, tú, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que bendiga a cada uno que nos está sintonizando esta noche. Bendiga sus vidas, bendiga su casa y sus familiares. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el gran amor que tú tienes para nosotros. Es por tu gran amor que tú enviaste a tu único Hijo, Cristo Jesús, al mundo para morir en nuestro lugar al cruz. Y te agradecemos, Padre. Gracias. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Acompáñame esta noche en adoración y alabanza. Y abre tu corazón esta noche para recibir de Dios. Deja que Dios te toque. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te da una revelación esta noche. Y gracias por sintonizarnos esta noche. La próxima canción la vamos a dedicar a tía Bronti, especialmente para ti, tía. La próxima canción. Já refugia a flor eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis.
repente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os gemidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu. Ah, qué bella canción. Una bendecida semana para mi suegra Ivy, mi suegro Papa Amir Winkler, para Marcelo, para Fernando y Erika, para Juni, Kilian, Danikti y Bronti. Espero que están disfrutando de esta noche. Allá afuera está muy frío, son 2 centígrados por aquí en el estudio. Está muy caluroso, son 20 centígrados. Pero allá afuera 2 centígrados, casi está congelando allá afuera. Pero vamos con la próxima canción, especialmente para ustedes. He seleccionado la próxima canción. Escuchen la letra. Creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales las seguirán. Y hoy creo en tu nombre, y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora de
hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder, tuyo el poder, Señor, tuyo el poder, tuyo es el poder. Sana, Señor, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder, Señor, tuyo es el poder, Señor, tuyo es el poder, tuyo es todo el poder, tuyo es todo el poder. Sí, tuyo es todo el poder, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Una bendecida semana, una semana de victoria. Les deseo a Marilis de Asset, a la congregación La Puerta en Amsterdam Norte y también la congregación La Puerta en Kampen, y muy especialmente para la familia de Valle, para Gerald, para Judeska, Judreli, Judrek, Juventli, Antonio y Adriana Herrera y Patricia Iglesias. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial. El campo de batalla es mi ambiente natural. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque donde soy enfrentada será mi lugar de victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada
de batalla a pelear. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Tremenda canción, Corazón de Guerrera. Adorable Salas estaba de cumpleaños la semana pasada y Jan Schuitema también estaba de cumpleaños y hoy cumpleaños Charity y Senia. Muchas felicidades, que Dios le bendiga con muchísimos años más, que Dios le siga bendiciendo y que Dios le cuide. Y ¿qué más puedo decir? Abre tu corazón y recibe lo que Dios te quiere dar, porque Dios te quiere dar mucho. Solo tienes que abrir tu corazón esta noche. Y para ustedes tengo la próxima canción. Escucha la letra dice mucho. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay juicio que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cada
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor... Sí, cuando alabamos al Señor, cosas suceden. Y la próxima canción la vamos a dedicar a Romanda Molina con deseo de pronta recuperación. Y Dios dice que no hay motivo para preocupar. Dios dice, te conozco y te tengo en la planta de mi mano. No hay por qué preocupar, porque todo lo puedo. La próxima canción la vamos a dedicar a Romando Molina y su familia en Bonaire, especialmente por ustedes. La próxima canción, escucha la letra. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. So
seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas ha quedado el orgullo y la arrogancia se ha acabado llorando. Hoy he venido pa' que busques mi vida. Yo soy culpable y el dolor me lastima. Yo fui quien le abrí las ventanas al mundo. Yo fui quien me olvidé del camino tuyo. Yo he pecado y me echo a mí mismo una herida. Y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo, que defendía con sangre cualquier acusación. Y con esa esperanza yo he venido ante ti. Y ahora invoco el nombre de ese mediador, que defienda mi causa y que abogue ante ti. Te diga que pequé pero ya me arrepentí, y por medio de él me puedas dar el perdón. Que es un momento de debilidad, soy cristiano pero carne al final, y hubo algo en mí que no lo quería hacer, pero el pecado tuvo más poder, la tentación me dominó sin más. Quise reaccionar pero ya pa' qué, el diablo en su trampa me hizo caer, y tal vez yo quise volver atrás, pero yo quiero otra oportunidad. Defiéndeme, Jesús de Nazaret. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Arreglar cuentas contigo, me porté mal y merezco tu castigo. Sé muy bien que merezco esta disciplina, como el buen padre cuando a su hijo castiga. Pero déjame seguir en tus caminos, vuélvete de tu ira, Señor de los cielos. Tú eres un Dios que eternamente eres bueno. Dame tu mano para seguir adelante, manda tu espíritu para que me abrace, porque seguir sin tu presencia no puedo. Tal vez quise ocultar el pecado aquel, y la conciencia no me dejaba ni comer. Quiso romperse mi alma de un pedazo de papel, y quiero confesarlo, por eso estoy aquí. Hoy te invoco, Jesús de Nazaret, porque leí en la Biblia que moriste por mí. Por favor dile al Padre que se apiade de mí y me limpie la vida como el leproso aquel. Que ya este llanto se me terminó, conscientemente cometí un error, que no le pienso volver a fallar, que me quiero volver a levantar. Dile que he pagado caro mi error, que he intentado marcharme y no hay lugar a donde yo seguro puede estar, como bajo el abrigo de mi Dios. Clama por mí ante tu Padre, Señor, porque tú eres mi abogado especial. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, Señor, tu palabra me asegura que si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Tú eres mi defensor, tú eres mi abogado especial. Defiéndeme. Tremenda canción, Defiéndeme. Y la próxima canción es titulada La Recompensa, y cuando vi el título de la canción tenía que pensar en las palabras de Jesús. Dado un momento Jesús estaba diciendo a sus discípulos de que cuán difícil es
para entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos se asustaron. Y empezaban a preguntar a Jesús: pero Señor, hemos dejado todo para ti. Todo hemos entregado para seguir a ti. ¿Cómo puede ser que vamos a quedar con las manos vacías? Que no podemos entrar en el reino de los cielos. Y Jesús les aseguró: cada quien que ha entregado todo para seguir a Él va a recibir una recompensa en los cielos. Usted también, que nos está sintonizando esta noche, si has entregado todo para seguir a Cristo con todo tu corazón, hay una recompensa que te está esperando en el reino de los cielos. Y esta canción la voy a dedicar a nuestra gente de Bonaire, a Omachechi con mucho cariño, a Ronchi y Magali, Dayan, Dairona, Dairina. La voy a dedicar a Kiara, Eric y Mirla Soleyana, Cedric Martin Zori y su familia, a Verenia y Yuri Yanga. También a la familia Soleyana aquí en Holanda, Cedric y Geralda y todos los hijos y hijas. La voy a dedicar también a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya Natale, a la familia Natale completa. La voy a dedicar a Jessica Benaria, a Armando Rincón y Jessica Benaria, y también a Adorable Salas y su familia. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción, La Recompensa. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensará. Que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza. Que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazarán. Y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantarás. ¡Ay, mi Cristo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido. Tantas veces que confié y me traicionaron inclusive mis amigos. Tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos. Y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia. Pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantarás. Y te agradezco todo lo que has hecho. Hoy te agradezco cuánto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo.
aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás, y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste, y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Tremenda canción, tremenda letra. La recompensa. Y una bendecida semana y muchos saludos a nuestra gente, nuestros amigos y amigas de Colombia. Marco y Alejandra van der Lende, Isaac María Paternina, Antonio y Adriana Herrera. Y saludos también para Orlando Ubía. Y un deseo de pronta recuperación para Gladys Carrasco. La próxima canción la vamos a dedicar a ellos y también la vamos a dedicar a Mimi Carolina, Angelo y Naika Santiago. La vamos a dedicar a Gladys Koch. La vamos a dedicar a Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su familia entera, a José Bridgewater. La vamos a dedicar a Iva Felida y Bernadette Damasco. Especialmente por ustedes tengo la próxima canción. Espero que les guste. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie Con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero. Para que nadie al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo. Y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero. Para que no al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo. Y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Solo quiero que beba un poquito de tu amor.
Así es. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseos de una bendecida semana, una semana de victorias. Para Mariela Guerra y su familia en Málaga, para Rosel Stein, para Greta Sánchez, para Natalie Mersing y también Judith Reina, Norma Peters, Latifa Félix y Etlin y Setin La Cruz. La vamos a dedicar también a Raymond María en Curazao y Angela Cron. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Y después, seguidamente, vamos por la prédica. Hoy toca turno a Isaac Paternina. Eres grande, Señor. Tú nos has dado la victoria. Has cambiado nuestra vida. Nos has hecho libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta tu aplauso fuerte al Señor entonces, en señal de gratitud. ¡Santo! Así es, Señor, para ti en la alabanza. Vamos, hazlo con gozo para el Señor. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema. ¡Aleluya! Hazlo con gozo para el Señor. Que les digo a tu alabanza. Santo. Vamos. El Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema.
años. Tú eres grande. Ya conmigo, tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! Y una vez más, qué bueno. ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! Se levantó de la tumba, 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 se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. ¡Tuya la gloria, Señor! Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, de la tumba se levantó. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Aleluya! Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo, Rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, machácalo.
machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Bendiciones, hermanos. Le habla su hermano Isaac Paternina, miembro de la iglesia de Dur. Y les hablo de acá desde el Reino de los Países Bajos, precisamente de la ciudad de Holanda. Y hoy vamos a darle lectura al Evangelio de Juan en su capítulo 1. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y empezamos a desglosar lo que dice esta porción de la palabra. En esta porción de la palabra vamos a encontrar un resumen, ¿sí?, de lo que es el firmamento. Posteriormente encontramos un resumen de la creación. Asimismo encontramos un resumen de la caída del hombre. Ahí encontramos un resumen. Vemos el plan de la reconciliación del hombre, de Dios con el hombre. Vemos el plan de reconciliación, también vemos el plan de salvación. Y viendo el plan de salvación, sí, va intrínseco el anuncio del reino. Y a su vez, el plan de vida eterna, el plan de resurrección. Entonces, empecemos, dice, en el principio era el verbo. Estamos hablando de un principio, es decir, no había creación, era un firmamento. El verbo era con Dios, es decir, está hablando ya precisamente de Dios, que el verbo estaba en él. ¿Y quién es ese verbo en particular? Hablando de Jesucristo. Y el verbo era Dios, está hablando directamente de que Jesús era Dios. Desde el inicio, estamos hablando desde el inicio, ahí. Este era en el principio con Dios. Dice, este era en el principio con Dios. El versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo fue hecho por Cristo. Dice que en él estaba la vida. Y ahí viene el plan
plan de salvación, el plan de reconciliación, o sea, propósito de Dios de reivindicar al hombre con la humanidad, plan de salvación eterna. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, Cristo era la luz de los hombres, de nosotros. Dice, la luz en la tiniebla resplandece, es decir, que Cristo resplandece en toda oscuridad. Y está la presencia del Espíritu Santo. Ahí hay vida, y hay vida permanente, porque resplandece sobre todo eso. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo venció en la cruz al diablo, bajó a las tinieblas, tomó las llaves y subió. O sea que prevaleció. Entonces aquí vamos a hablar, el versículo 6, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Es que y aquí nos está hablando del plan de salvación, plan de salvación, y nos está dando el anuncio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Nos está anunciando de que el reino de Dios está aquí con nosotros. El reino de Dios está aquí viviendo con nosotros. El reino de Dios está aquí en esta tierra. El reino de Dios, hermanos, es un estilo de vida. Jesucristo murió en la cruz no fue en vano, sino desde que el momento que Él llegó aquí, Él trajo el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese inicio de la creación, cuando existía el Edén, que no había maldad, no había pecado, no había... Ese es el plan que tiene Dios para con nosotros. Y por eso envía a su Hijo, para efectos de salvación. Y para implantar ese reino caído que está establecido en el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Génesis, lo estableció ahora. Es decir, que Cristo cuando llegó aquí lo implantó. Solo que nosotros tenemos que tomar ese estilo de vida. Todo el mundo piensa en el futuro, pero aquí la Biblia nos está remitiendo al pasado. Nos está hablando de que debemos volver a ese estilo de vida, al estilo de vida que está en Génesis 1 y 2. Volver al pasado. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos de tomar. Dice, un hombre enviado de Dios, versículo 6, el cual se llamaba Juan. Este es el anuncio, este es un anuncio de salvación. También anuncio del reino. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, para que diese testimonio del plan de salvación, es decir, de Cristo. A fin de que todos creyesen por Él. O sea, la única forma de llegar al Padre es a través de Cristo. Todos tenemos que creer por Él. Si no hay creencia vía Jesucristo, no tenemos nunca, ni estaremos nunca en el plan de salvación, y mucho menos haremos parte del reino de Dios. Él no era la luz. Acá habla directamente de que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces dice el versículo 9, aquella luz verdadera, está hablando de Cristo, que alumbra a todos los hombres. Cristo nos alumbra a nosotros todos. Cristo es nuestra vida. Nosotros somos pequeños Cristo. Nuestro estilo de vida debe ser el estilo de vida de Cristo. Somos donde estemos nosotros debemos ser luz para los demás. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, el anuncio hermoso del plan de salvación de Dios para con la humanidad, el rescate de todos sus hijos a través de su Hijo amado. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, muy a pesar de que Él hizo un mundo, el mundo no le conoció estando Él aquí.
¿Por qué el mundo no logró conocerlo estando él aquí, en presencia de nosotros? Esos son los interrogantes que nos debemos plantear. Es que a veces cerramos, como a veces no permanentemente lo tenemos como estilo de vida, de cerrar los oídos del entendimiento. En el momento de cerrar los oídos del entendimiento espiritual, cerramos todo canal de comunicación con Dios, porque le cerramos la vía al Espíritu. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Dice que el mundo por Cristo fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. O sea, nosotros no conocimos ni siquiera a nuestro Creador. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y peor aún, no ni siquiera le recibimos. Mas a todos los que lo recibieron, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pues les dio potestad de ser hijos de Dios. El solo hecho de creer en Dios y hacer su voluntad automáticamente nos hace hijos de Él. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de hombre, ni de carne, sino de Dios. Y Dios nos está hablando a través de este evangelio. Y primeramente nos pone a Cristo como Dios, y también nos coloca como su plan de salvación. Nos establece que es el único camino para llegar a Dios. Fuera de Cristo no hay camino para llegar a Dios. Y fuera de Cristo no hay luz. Y fuera de Cristo no prevalecerá la luz, porque el que está fuera de Cristo se manejará en tinieblas. Yo te invito a que si no has conocido a Cristo, o si te has alejado de Él en estos momentos, o has caído por cualquier motivo, es una muy bonita oportunidad para entrar al plan de salvación. Mira cómo Dios es tan bueno y tan perfecto que nos resume en solo 13 versículos el origen y el fin. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para efecto, primero, crear nuestras vidas, y segundo, para efecto de llevar el mensaje, este mensaje tan hermoso que Cristo nos ha regalado, para que nosotros internamente vayamos creando ese hombre espiritual, ese hombre renovado, ese hombre distinto, ese hombre que sea sal en la humanidad, y que este hombre formado en nosotros inspire a muchos a caminar como camina Cristo. Yo te dejo ese interrogante. Mira, el amor indescriptible que el creador de todo, el que siempre ha existido, se iguala a nosotros para el plan de salvación. Y si a esta altura de la vida no hemos entendido ese mensaje, yo creo que es una bonita oportunidad para ir dándole oído de entendimiento a lo que Dios quiere con nosotros. Así, hermano, que te dejo esa inquietud, y si no has empezado a trabajar, pues es una bonita oportunidad para empezar a trabajar en la construcción de ese hombre espiritual, ese hombre que está en nosotros, que se va formando poco a poco. Bueno, no es más por hoy, y solo desearte que te apuntes al plan y al propósito de Dios. Les quiero mucho y miles de bendiciones.
transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi vida, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro, transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Eres la misma vida, apuesta que hay en mí, eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí, escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi tierra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, remueve hoy mi tierra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Amén, aleluya. Gracias. Hay algo que no va muy bien aquí. Sí, gracias al hermano Isaac Patenina por el tremendo mensaje de esta semana. Y si todavía no conoces a Cristo, al final de esta transmisión te damos la oportunidad para hacer una oración y tener un encuentro con Cristo por primera vez en tu vida, o quizás
un nuevo encuentro con Cristo, como que una vez en tu vida tuviste un encuentro con Cristo, por las circunstancias de la vida eran de tal índole que perdiste la conexión con Cristo. Al final de esta transmisión te damos siempre la oportunidad para conocer a Cristo, tener un encuentro aquí con Cristo, para recibir esta oración, para recibir un cambio radical. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de una bendecida semana. La vamos a dedicar a Mamalí, la vamos a dedicar a Carmen Barbosa, Paula Barbosa y su familia, Irving y Rulio Albertes, a Hernán y Sandra Trinidad, Tito y Monique, Irving Stradel, y la vamos a dedicar también a Zaldivar y Judith van Rome, especialmente para ustedes. La próxima canción, escucha la letra. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo.
Amén, aleluya. Normalmente hago la llamada más al final de la transmisión, pero esta noche siento que lo tengo que hacer ahora, la tengo que hacer en este momento. Porque sé que hay personas que nos están sintonizando y que se están preguntando, ¿ahora cómo? ¿Ahora qué? ¿Cómo va a seguir mi vida? ¿Cómo voy a lograr tener control sobre mi vida? Sé que hay personas que nos están escuchando esta noche, que han confrontado tantas dificultades en su vida y todavía están confrontando dificultades, porque la vida no es fácil. Y se están preguntando, el Señor se alejó de mí. Sé que esta noche hay personas que por esos motivos perdieron su fe. Pero te voy a llevar al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 2. En el último versículo, el versículo 13, la palabra de Dios nos dice, por medio de la profeta Miqueas, yo mismo los sacaré del exilio, los conduciré de nuevo a la libertad y los llevaré de regreso a su propia tierra. Y me detengo aquí por un rato. El versículo no se terminó, pero yo me detengo aquí. Aquí la palabra de Dios viene por medio de su profeta Miqueas, y Miqueas trae la palabra de Dios al pueblo de Israel. Pero esta palabra que viene por medio de la boca de la profeta Miqueas es destinado para ti también. Tú que esta noche estás pensando, Dios se alejó de mí. Dios no me está ayudando. ¿Por qué debo creer en Dios? ¿Por qué debo creer que Dios me va a ayudar? A veces no vemos Dios obrar en nuestras vidas, pero en el momento crucial recibimos la palabra de Dios por medio del hombre y la mujer de Dios. Porque la palabra siempre llega a nosotros para tranquilizarnos, para darnos la dirección correcta, para recordarnos a las promesas que Dios nos hizo, por medio de tantas profetas, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y esta noche la palabra viene a ti. La palabra que Dios envió por medio de Miqueas y que dice, yo te voy a sacar, yo te voy a conducir, yo te voy a llevar a la libertad. Y más aún, la palabra dice, cuando leamos el final del versículo 13, yo el Señor, que soy su rey, iré delante de ellos abriéndoles camino. Y esta noche Dios te dice, yo voy enfrente de ti,
Yo voy enfrente de tu marcha de victoria, porque voy a abrir caminos, voy a abrir puertas y te voy a llevar a la libertad. Esta noche, Dios envía su palabra a ti, que está en duda, que está en sufrimiento. Quien perdió la esperanza. Esta noche Dios envía su palabra a ti también, que Él irá al frente de ti, Él caminará adelante y tú vendrás de atrás y tú vas a seguir en el camino que Dios caminó por ti, porque Dios te va a abrir los caminos, Dios va a abrir las puertas que jamás pudiste creer que iban a abrir para ti. Y estas puertas que Dios va a abrir para ti jamás volverán a cerrar para ti. El camino que Dios abre para ti esta noche jamás volverá a ser cerrado por ninguna fuerza en tu vida. La palabra de Dios viene esta noche a ti, porque Dios te ama. Dios te conoce, Dios te tiene en la planta de su mano, Dios te dio tu nombre y Dios te conoce antes de ser concebido. Y esta noche la palabra de Dios dice a ti: yo, el Señor, que soy su rey, iré delante de ti, abriéndote camino. Desde esta noche, si permites a Dios, el Señor tu rey, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, si permites a Él ir delante, tu marcha, tu camino será uno de victoria. Y jamás el camino y las puertas volverán a cerrar para ti. Quizás ustedes no lo pueden ver, pero tengo lágrimas en mis ojos, porque la palabra de Dios vino tan fuerte esta noche. Y sé que esta noche Dios tocó unos corazones. Sé que esta noche unas almas han sido salvadas. Sé que esta noche la promesa de Dios ha sido cumplido en unas vidas. Yo no sé de quién, pero sé que Dios obró esta noche y abrió puertas para unas personas. Y si esta noche tu corazón te dice: ahora es el momento, hoy es el tiempo, el momento oportuno para tener un encuentro con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único camino por el cual puedes llegar a Dios, esta noche te invito, te quiero dar la oportunidad para orar conmigo. Una pequeña oración, pero vas a ver el cambio, vas a ver el fruto de esta oración. Solo tienes que decir: Señor Jesús, vengo ante ti y te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia conmigo, que me perdones por mi desobediencia,
que me perdones por haber llevado una vida sin fe, que me perdones por haber dudado en ti. Pero esta noche, en ese momento, estoy arrepentido. Esta noche, este momento, sé que te necesito más y más en mi vida. Por eso te pido, Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Ven en mi vida, en mi corazón. Transfórmame en una nueva creación, con un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Esta noche te doy mi mano para caminar contigo en el camino que vas a abrir para mí. Escribe mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida. Y te pido gracias por tu misericordia. Amén y amén. Y si quieres compartir tu testimonio con nosotros, envíanos un WhatsApp. Para así poder compartir tu testimonio, cómo Dios abrió el camino para ti, cómo Dios te transformó, cómo Dios habló contigo, cómo Dios, su rey, fue adelante en tu marcha de victoria, porque esta noche has triunfado. Esta noche conseguiste la victoria. Tu testimonio puede abrir puertas para otras personas. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tocar los corazones esta noche. Gracias por tu palabra. Dios es bueno. Dios es bondad. Durante la próxima canción, abre tu corazón, habla con Dios. Deja que tu corazón se abre para recibir de Él. Deja que Él te muestre, que Él te revela lo que Él tiene para ti. No cierra tu corazón, sino abre tu corazón para recibir. Inclínate y dile su situación. Dile, Señor, ayúdame. Te pido para ir adelante de mí en mi marcha de victoria. Amén y amén. Dios es bueno. 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 Mi Dios es bueno.
es bueno. Aleluya, sí Señor, te pasa de bueno. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, Él puso mis pies en la roca de los siglos, en la roca firme. Mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, puso mis pies en la roca de los siglos, firme estoy. Él puso mis pies en la roca firme, en la roca de los siglos. Aleluya, gloria a Dios, Él es bueno y fiel. Santo. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Santo. Aleluya. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Aleluya.
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor... Y tenemos que finalizar los últimos 5 minutos de la transmisión de hoy. Les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón. Gracias por sintonizarnos otra vez. Gracias por su sintonía cada semana de nuevo. Mañana mi hermano Cedric Solellana continuará con la transmisión aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Él continuará con la programación en papiamento. Comienza un Día Nuevo con Señor. Lo que concierne a mí, gracias por sintonizar. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Y el próximo jueves tenemos otra edición de La Palabra. Bueno, que Dios le bendiga. Váyase bien. Hasta la próxima vez. Chao, chao, chao. Y vamos a terminar con esta bella canción. Y casi se me olvida. Saludos y bendiciones también para la familia Ursulita, la familia Petronella, para Ermi y Franklin y la familia Dohon. Especialmente para ustedes también. La próxima canción. Chao, chao, chao. Hasta la próxima vez. Tú pintas con tu luz, con la gloria y esplendor de tu nombre. Antes de la creación, en el trono estás. Nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir. La creación está en el hueco de tu mano, mas tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo
Señor.